El vampiro más famoso de la literatura y de la cultura en general, todos sabemos quién es. Sí, evidentemente es Drácula. Creo que la mayoría de las personas lo conocen mucho más por las adaptaciones cinematográficas o incluso a la televisión que se han hecho de este personaje, pero a mí lo que me interesa es hablar específicamente de la novela y sobre todo leerla en su contexto. ¿De qué trata realmente Drácula? Yo diría que esta es una de las grandes novelas para entender eso que para bien o para mal denominamos como la modernidad. La novela inicia con algunas entradas del diario de Jonathan Hacker. Este es un personaje que vive en Inglaterra, trabaja para una agencia de bienes raíces y tiene que viajar hacia el territorio que hoy ocupa Rumanía, porque allá hay un conde que quiere comprar una propiedad en Inglaterra y la oficina necesita enviar un agente y ese agente termina siendo Jonathan Hacker. Es muy interesante cómo, y esto aparece en la primera página de la novela, el segundo párrafo de su diario, él describe cómo llega a Hungría, ve un poquito de Budapest en un tiempo que tiene ahí para caminar un par de calles antes de tomar el siguiente tren y continúa su viaje hacia el oriente. Y literalmente dice Jonathan Hacker que siente un tipo de miedo, un tipo de incertidumbre, porque está abandonando el oeste para ingresar al este. Y aquí es donde tenemos una de las primeras claves para entender esta novela. Europa históricamente ha estado dividida en oeste y oeste. Y no me refiero a el siglo XX con la reconfiguración del mundo después de la Segunda Guerra Mundial con el muro de Berlín. Me refiero a una división bastante más antigua y bastante más profunda. Europa siempre ha estado dividida entre una Europa judeocristiana y una Europa con un claro sesgo o con un claro tinte de islamismo, la Europa oriental. Y hay una serie de construcciones culturales alrededor de cómo la Europa judio-cristiana, la Europa del oeste, es rica, es próspera, es moderna, es capitalista, y exactamente lo contrario con la Europa del este. Es pobre, es bárbara, es musulmana, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es justamente lo que está detrás del viaje de Jonathan Hacker. Él deja de sentir esa seguridad que te da estar en un mundo civilizado una vez que cruza esa frontera simbólica del Danubio y de pronto ya ingresa, permítanme decirlo así, a tierras bárbaras. Incluso es muy interesante la descripción misma del viaje, porque Jonathan Hacker está viajando en tren, que para finales del siglo XIX, que es cuando se publica esta novela, era lo más adelantado que existía en términos de transporte, y conforme va acercándose cada vez más al este, de pronto los traslados o empiezan a salir tarde, o de pronto ya tiene que ir en carreta, o de pronto ya tiene que caminar por una parte del trecho, que es claramente una representación de que ya abandonó esa tierra moderna, progresista, capitalista, civilizada, y ahora está en tierras bárbaras donde tú nunca sabes a qué hora va a llegar tu transporte, donde tienes que hacer parte del recorrido en carreta, porque todavía no les llega la modernidad. Y esto encierra una de las grandes paradojas de esa Europa del oeste, esa Europa capitalista, incluso déjenme decirlo así, esa Europa colonialista. Europa quiere llevar su civilización a todo el mundo, de hecho lo hicieron, pero al mismo tiempo quiere evitar que la barbarie del otro se le pegue, se le contagie, que de algún modo lo invada. Es como decir, yo te invado a ti, pero tú no me debes invadir a mí. Pero ¿cómo le hago para que no me contagies? Esa es una de las grandes paradojas que tiene esa modernidad que ejemplifica muy bien esta novela de Drácula. Porque efectivamente, una vez que el conde realiza sus gestiones con Jonathan Hacker, viaja a Inglaterra y de pronto infecta, entre comillas, a Lucy, una chica inglesa, y de pronto ya anda por ahí infectando a Mina, que es la prometida de Jonathan Hacker. Entonces vemos cómo efectivamente ahí está ese riesgo. Permitimos que el conde viniera para acá y ahora tenemos que lidiar con todo lo que implica
que esté habitando nuestro espacio civilizado. Ese es un miedo sumamente vigente y contemporáneo. ¿Cuál es la reacción siempre de los países ricos frente a la migración? Un rechazo porque se considera que traen enfermedades, traen fundamentalismo religioso, traen una cultura subdesarrollada, traen el machismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la novela de Drácula ya nos está mostrando alegóricamente una de esas grandes contradicciones de la modernidad. También es muy interesante cómo viajan unos y otros. Jonathan Hacker viaja de Inglaterra a Rumanía en tren, gran parte del trayecto. En cambio, el conde, para hacer el viaje inverso de Rumanía a Inglaterra, se sube un barco y da una vuelta hasta llegar a Europa. Es como si no se hubiese enterado que ahora existe la posibilidad de viajar de otra manera y, por supuesto, de llegar mucho antes y mucho más rápido. Y otro tema muy importante que tiene la novela de Drácula, que yo diría que es casi tan importante como la reflexión misma de la modernidad, y tiene que ver con el sexo. La literatura fantástica históricamente fue un vehículo para poder hablar de muchos temas que una sociedad ultraconservadora como lo era la sociedad inglesa del siglo XIX no hubiese permitido nunca abordar de manera directa, de manera, digamos, sin tanto tabú, sin tanta figuración simbólica. Entonces, si yo me olvido por un momento del tema de los vampiros y que chupan la sangre y todas las cosas que ya conocemos de Drácula, fundamentalmente lo que yo tengo es a un señor, un conde, que lleva una vida de un liberto. Él vive ahí en su palacio en Rumanía con 3 vampiresas. Jonathan Harker lo visita y luego de pronto él, oh, no puedo salir de aquí, soy un rehén. Y ahí es donde te preguntas, bueno, ¿no puede salir o no quiere salir? Ya le gustó, ya dijo, oye, no se está tan mal aquí con el conde, con sus muchachas. Y más importante todavía, cuando el conde viaja a Inglaterra y seduce a Lucy y eventualmente la convierte en una vampiresa, pues ya dijimos que ese es un símbolo de la infección, de el bárbaro infectando de algún modo al civilizado. Pero si leemos con un poco de detenimiento, antes de que el conde llegue a Inglaterra, pues ya nos mostraron a Lucy como una chica muy coqueta, que tiene muchos pretendientes, que su mejor amiga Mina siempre dice, ay, esta Lucy, una loquilla. Y por ahí empezamos a entender muchas cosas. Hay una escena en la que Lucy se levanta en la noche, aparentemente bajo algún tipo de trance, digamos que el conde Drácula de algún modo puede penetrar a su mente y la manipula, y esta Lucy se levanta en la noche, Mina se despierta y la sigue muy discretamente, y eventualmente se le encuentra ahí en la cima de un cerro con un hombre. Y claro, cuando se acerca Mina, ese hombre se desvanece de la nada. Mina despierta a Lucy y Lucy, ay, ¿cómo llegué aquí? No me acuerdo de nada, ¿no? Ay, es que eres sonámbula. Y Lucy le ruega y le dice, por favor, no le platiques a nadie lo que pasó. Y Mina dice, no, no, yo tengo que cuidar la reputación de mi amiga, no voy a decir nada. ¿Y qué tiene de malo ser sonámbulo? Es que evidentemente no se fue inconscientemente siguiendo al conde. Esa es una manera eufemística de describir lo que verdaderamente ocurrió. O más importante todavía, cuando el conde ya está chupando la sangre de Lucy, que todas las noches entra a su habitación convertido en un murciélago, tal como aparece en el cine, Van Helsing comienza a contrarrestar, digamos, el daño que le está haciendo Drácula, dándole transfusiones de sangre a Lucy. Claro, si el conde le chupa la sangre, hay que restituirle la sangre. Y son varios los hombres que van a darle su sangre a Lucy, incluyendo el propio Van Helsing. Y hay una escena muy significativa. Cuando finalmente muere Lucy, pierde la batalla contra Drácula. En el funeral, su prometido, digamos entre comillas, el novio oficial, dice, pues a mí no me importa que no nos hayamos casado, para mí es mi esposa porque yo le di mi sangre. Y luego en privado Van Helsing se muere de la risa y dice, no, pues si esa nos vamos ya tiene 5 esposos. Claro, evidentemente Lucy es una mujer que rompe por completo con el puritanismo asfixiante y agobiante de la sociedad inglesa y lleva una vida sexual completamente libre y desprejuiciada, pero la única manera en la que se puede hablar de eso es eufemísticamente,
la tengo que convertir en vampiro para que yo pueda hablar de esta mujer. Y luego, ya convertida en vampiro, Lucy empieza a seducir chiquillos. Y hasta los mismos niños dicen, ay, es que andaba jugando con la mujer vampiro y quiero volver con ella, ¿no? Y claro, eso ya es un escándalo tan grande que de plano tienen que ir al sarcófago y clavarle una estaca en el corazón para liberar el alma de Lucy. Bueno, todo eso es una manera nuevamente eufemística de decir, una mujer con este comportamiento no cabe en la sociedad puritana civilizada inglesa y por lo tanto tenemos que exterminarla. Entonces, además de una gran reflexión sobre la modernidad, esta novela también es un grito desesperado contra el puritanismo que se vivía en la sociedad victoriana. Y es simplemente personajes ejerciendo una sexualidad que escapa por completo a la norma. Pero la única manera de poder hablar de esto es en Rumanía y transformándolos en criaturas míticas y reales, porque si lo abordamos de frente, los hubieran quemado en leña verde. Sígueme si te gustó este video, ponme en los comentarios si quieres que hablemos de algún texto en particular.